Amén. Por favor, acompáñeme en esta mañana a Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 30. La enseñanza de esta mañana se titula Viviendo sin miedo al futuro. Y vamos a profundizar los textos del versículo 19 al 30, que es la continuación de lo que nuestro hermano Jonathan predicó la semana pasada. Y por favor, si lo tiene ahí frente a usted, vamos desde el verso 19 hasta el verso 30 leyendo. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Gracias, Señor, por tu palabra. La semana pasada, nuestro hermano Jonathan compartía con nosotros la manera en que el apóstol Pablo miraba la vida. Y es muy interesante ver esto, porque el apóstol Pablo, como todos ustedes saben, él estaba preso, él estaba en una situación muy compleja, golpeado, había sido injustamente encarcelado, y a pesar de todo eso, él tenía una esperanza muy grande en su corazón. Él estaba en una circunstancia tan compleja porque tenía la expectativa probable de que él fuera juzgado por las autoridades del Estado, en este momento el Imperio Romano, Nerón. Él podía morir en esa circunstancia, él estaba encarcelado, pero con un alto riesgo de nunca volver a ver a quienes él ama. Él estaba en una circunstancia muy compleja, esposado. Sin embargo, era tremendo cómo él podía mirar la vida de una manera tan distinta a lo que una persona en esas mismas circunstancias podía ver. Y él tenía una seguridad tan grande, basado en tres cosas que son muy importantes, que nosotros también tenemos que abrazar. Él miraba el pasado, su pasado, sin amargura. Y qué tremendo, porque hay tanta gente que mira su pasado con amargura. Pero él podía mirar, que es lo que en el verso 12 nos mostraba y vimos la semana pasada, que a pesar de él haber sufrido persecución, de haber sufrido azotes, de haber pasado muchos problemas en su vida, de haber tenido acusaciones, haber sido calumniado, haber naufragado, haber tenido hambre, haber tenido frío, cuando él se sentaba a pensar sobre su vida, él no tenía una mala mirada sobre eso. Él tenía una buena mirada, porque él miraba y decía: todo esto que yo he pasado ha servido para que el Evangelio se extienda. Él tenía una mirada del pasado y veía su presente de una mirada tan diferente, como lo dice, por ejemplo, 2 Corintios 1, que el Dios de toda consolación nos consuela a nosotros, que hemos pasado circunstancias difíciles, porque en el futuro vamos a poder acompañar a otros y ayudar a otros que también sufren. Entonces, qué manera de mirar la vida, qué manera de mirar el pasado. Y es un llamado a nosotros a que las cosas que hemos vivido no las miremos con amargura, sino que miremos que a pesar de todo, Dios puede tornar todas esas cosas para bien. Porque a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero además de mirar el pasado de una manera bíblica, él miraba su presente de una manera bíblica. Su prisión, lejos de interrumpir el ministerio, lejos de frenarlo en lo que él tenía que hacer por el llamado de Dios, lo impulsaba. Él no paraba, aunque él estaba preso, su ministerio no cesaba porque él doblaba sus rodillas y se ponía a orar. Él no se iba a frenar, él no iba a callar, porque él confiaba en lo que Dios podía hacer también a través de la oración. Hermanos, en su presente, a pesar de todas las limitaciones, la iglesia de Roma fue revitalizada donde él estuvo preso. La guardia de élite del emperador fue convertida a Cristo, a pesar de todo. Soldados, autoridades se convirtieron. Es más, en ese lugar él escribió una carta maravillosa, que es la carta que estamos estudiando, Filipenses. Es impresionante, porque esta carta, su ministerio, él encarcelado, no quedó encerrado, sino que esto se expandió. Hermanos, hoy día, a casi 2000 años de distancia, estamos leyendo esta carta, que él escribió en los peores momentos de su vida, encarcelado y golpeado. Por eso la mirada de su presente cambió no solo su realidad emocional en ese momento, sino que la realidad espiritual de mucha gente. Porque gente que puede estar sufriendo, pero puede predicar el evangelio en medio del dolor y cambiar la vida de otros. ¿Cuántos cristianos se pierden esa oportunidad y solo hablan amarguras en Facebook? Solo hablan palabras de desaliento en vez de usar esos momentos para glorificar al Dios de los cielos y ser bendición y no maldición para otros. Es una realidad tan grande porque es una forma de ver la vida, hermanos. Es una manera de ver la vida. En fin, hermanos, el apóstol Pablo, además de eso, de tener una correcta mirada del pasado, tener una correcta mirada del presente, lo que hoy día vamos a ver es cómo tenemos necesidad de tener una correcta mirada del futuro, con esperanza, hermanos. La mirada hacia el futuro debe ser una mirada que está llena de la palabra de Dios. El futuro, hermanos, no asusta a Pablo. El futuro no amedrenta a Pablo. El fin de la vida de Pablo no es morir en la cárcel. Él sabe que su vida no termina en la cárcel. Su vida no termina en el martirio, sino en la gloria de Dios. Fíjense, la última escena para Pablo no es la guillotina, sino el paraíso. La muerte para él no es un fin trágico, sino una recompensa gloriosa. Morir no es ir al sepulcro oscuro y helado, sino partir a estar con Cristo. ¿Se dan cuenta cómo mirar el futuro bíblicamente cambia nuestra manera de vivir? Cambia nuestro corazón, llena de esperanza, llena de gozo nuestro corazón. Hay un teólogo que se llama Warren Wiersbe, que él destaca esta óptica de Pablo, destaca cómo él puede mirar, es como decir, como lo diríamos coloquialmente, ver el lado amable, ¿no? Ver el lado amable. Porque, hermanos, en este mundo no es simple ver lados amables. No es simple ver cosas buenas, porque este mundo es difícil. Todos lo vivimos cada día. Todos, no solo algunos. Y es más, y probablemente algunos que están fuera de este lugar, en los contextos de Medio Oriente hoy día, están viviendo una vida que ni se acerca siquiera a los problemas que vivimos nosotros hoy día. Más nosotros nos quejamos a veces. Qué tremendo, porque el Warren Wiersbe dice que el apóstol Pablo mira la vida tan distinto. Dice, a causa de las cadenas, él decía, a causa de mis cadenas, verso 13, Cristo se hizo conocido. O sea, porque yo estoy preso, como yo soy medio famoso en el contexto, el que me hayan apresado hizo que Cristo fuera levantado. A causa de mis críticos, dijo el apóstol Pablo, Cristo fue predicado. Verso 18. A causa de mi sufrimiento, decía el apóstol Pablo, Cristo fue engrandecido. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso, no? ¿Cuánto Dios tiene que hablar todavía en nuestro corazón? Y qué tremendo es poder mirar la vida bíblicamente. Qué importante es mirar la realidad que vivimos bíblicamente. Pero además de mirar, fíjense, eso es ver la vida desde los ojos de Dios. Eso es ver la vida con la óptica de Dios. Pero Pablo no solamente miraba la vida con la óptica de Dios, también miraba la vida con la óptica de sus hermanos.
Y eso es tan hermoso también. ¿Saben por qué? Porque Pablo jamás centralizó su vida para sí mismo. Nunca. En sus deseos ni tampoco en sus necesidades. Él siempre colocó a los demás por sobre sus deseos. Él siempre renunció a sus derechos en favor de los demás. Él prefería morir y estar con Cristo, pero por amor a la iglesia, él decidió y prefería quedarse con sus hermanos. ¿De quién aprendió Pablo? De su Señor. ¿De quién aprendió el apóstol? De Cristo. De Cristo mismo. Él decía, Pablo es aquel que decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él dijo, voy a continuar viviendo. Dios me ha confirmado que voy a continuar viviendo por favor de ustedes, en favor de la iglesia, en favor de seguir edificando la palabra. Pablo no piensa en la jubilación. Pablo no está pensando en jubilarse y descansar e irse a una isla paradisíaca y juntar conchitas como predicaba John Piper. ¿Ah? Como que la meta de los norteamericanos, ¿cuál es? Jubilar y juntar conchitas en la playa. Y van a llegar al cielo y le van a decir, Señor, aquí está mi colección de conchitas. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Y el apóstol Pablo está poniendo esto en el centro del corazón de la iglesia, escribiendo a una iglesia que él ama, a la iglesia que él plantó, la primera iglesia de Europa que está en el corazón del apóstol Pablo. Él escribe. Y también entonces hoy día, en este párrafo que vamos a estudiar más profundamente, vamos a ver la necesidad de tener esperanza en el futuro, de no tener miedo al futuro. Muchas personas hoy día viven temerosas sobre el día de mañana. Personas a veces no saben qué va a pasar la próxima semana con sus vidas, qué va a pasar con sus hijos y viven llenos de temor. Por eso hoy día quiero, hermano, en 4 puntos desarrollar la temática. La primera, las certezas del creyente, las expectativas del creyente, las razones del creyente y las decisiones que tiene que tomar el creyente para el futuro, hermanos. Vuelvo a repetir, las certezas del creyente, las expectativas correctas que tiene que tener el creyente, las razones del creyente y las decisiones, hermanos. Acompáñenme por favor al verso 19. Vamos a ver sobre las certezas. Fíjense. El apóstol Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, él tiene ciertas certezas hoy día. En ese instante de que él está preso, él tiene certezas. Hermanos, Pablo no es un estoico. Pablo no es una persona que le encanta sufrir. O sea, eso sería ridículo pensar que a Pablo le encanta sufrir. Él tiene la expectativa y la certeza de que Dios le va a ayudar. Él dice, tengo la certeza que cuando ustedes oren y por la provisión del Espíritu Santo de Dios, voy a salir de esta, dice. Yo creo que tenemos que tener esa confianza nosotros también. Nosotros tenemos que aprender a confiar de tal manera de que en nuestro corazón haya certeza de que Dios nos va a ayudar en la vida, hermanos. Incluso Dios nos va a acompañar en la muerte, hermanos. Esa certeza nos da tranquilidad. ¿Y por qué tiene certeza él? Por 2 cosas muy importantes que los cristianos tenemos que aprender. Hay 2 cosas que un cristiano tiene que tener como certezas cada día. Uno es la oración y lo otro es la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, él dice, a pesar de que él era el mayor teólogo, conocía más las escrituras que todos nosotros juntos aquí. Él sabía mucha palabra. Es más, él era un intérprete muy exacto. Él tenía la iluminación de Dios. Él podía interpretar correctamente la palabra. Podía enseñar de una manera espectacular la palabra. Pero por otro lado, tenía una confianza tan grande en la oración. Él era un hombre de oración. Voy a citar algunos versículos para que usted vea. Primera de Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. Miren, el apóstol Pablo termina siempre sus cartas, oren por mí, oren por nosotros. Porque él cree que la oración tiene poder. Y los cristianos tenemos que tener certeza. La oración no es un por si acaso. No es un Señor quizás. Es una certeza en el corazón de que Dios oye la oración de sus hijos. Dios oye, 2 Tesalonicenses 3 del 1 al 2,
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, vuelve a decir, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Nuevamente, otro texto donde el apóstol Pablo está mostrando cuán necesario es orar. Y yo creo que es un desafío para nosotros. Volver a doblar las rodillas y orar sin cesar. Segunda de Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Fíjese, él dice, ¿cómo nos pueden ayudar? Ustedes están lejos, ¿cómo nos ayudan? Oren por nosotros. ¿Sabe usted cómo puede ayudar mucho a sus hermanos en Cristo? Orando por ellos. Orando por ellos. Muy profundamente. Filemón 22, lo estudiamos hace algunas semanas. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Qué tremendo es pensar que a pesar de que hay un Dios soberano que controla todas las cosas y que nada va a pasar si Él no quiere, podemos confiar plenamente en que Dios escucha nuestras oraciones. Saben, hermanos, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Muchas de las oraciones que están en nuestros corazones es porque Dios la está poniendo ahí y está diciendo, ora por esto porque yo te voy a responder. Ora por esto porque yo te voy a responder. Mas muchos creyentes no oran, hermanos. La certeza del apóstol Pablo está tan profundamente puesta sobre la oración que él llama a que los creyentes no paren de orar nunca. Romanos 15, 30 al 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cómo ustedes pueden ayudar al pastor de esta iglesia? Orando. ¿Cómo ustedes pueden ayudar a los hermanos que sufren en su iglesia? Orando. Amén. Entonces, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. O sea, no hay una contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nuestra responsabilidad es orar a Dios. Y Dios no es que va a hacer exactamente lo que yo quiera, mas Él va a usar nuestras oraciones para poder cumplir sus propósitos, hermanos. Es un privilegio orar. Que Dios nos haga participantes de los propósitos divinos. Pablo está preso, hermano, pero al mismo tiempo está seguro de su liberación. ¿Por qué? Por la oración. Aquel que dobla sus rodillas y que clama sin cesar y que ora y que intercede va a tener un tipo de convicción en su corazón que no se la va a dar nada más. Las convicciones no vienen por hablar tus problemas con otros. Las convicciones y certezas en el corazón vienen por doblar las rodillas y clamar al Dios del cielo. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿Lo estamos viendo, mi familia? Sí, amén. La Biblia dice, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Dice la Biblia. Para que seáis sanados. ¿Cuánto necesitamos sanidad en nuestra vida a veces? ¿Y qué necesitamos? ¿Darnos la mejor dirección del médico más famoso del mercado? ¿O orar unos por otros? ¿Qué es lo que debiera estar primero? No estoy diciendo que no vayamos al médico. No malentienda. ¿Qué estoy diciendo? Que nuestras convicciones tienen que estar claras. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, hermanos. Para que tengamos siempre todo lo suficiente. Todo, hermanos. Y abundemos para buena obra. Hermanos queridos, Pablo tiene certezas porque sabe el poder de la oración, hermanos. Él tiene certezas porque sabe cuántas de sus oraciones Dios ha respondido. Aquel que no ora tiene tan poca experiencia de oraciones respondidas que por eso no duda todo el tiempo. Pero aquel que vive orando va a ver la manifestación de Dios en su vida todo el tiempo. Porque Dios responde las oraciones de sus hijos, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Él tiene certezas de la oración, pero además, como dice el propio texto, el verso 19, por lo que el Espíritu Santo puede hacer en favor de él. Fíjense, la provisión del Espíritu de Cristo, la provisión del Espíritu Santo es algo que Dios ha regalado a la iglesia. Jesús se fue, ¿sabían ustedes?
Él ascendió a los cielos. Estuvo 40 días después de resucitado enseñándole a los discípulos. Pero Él se fue. Y Él dijo, me voy, pero voy a enviar a alguien para que no estén solos. Voy a enviar al Consolador. Voy a enviar al Espíritu Santo para que Él esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y con Él yo estoy con ustedes. En Él yo estoy con ustedes. Necesitamos orar. Necesitamos buscar del Señor. Porque incluso esos momentos donde tienes soledad, donde sientes que la vida no continúa, Dios se va a hacer presente ahí por medio de su Espíritu. Porque Dios es real. La oración, hermanos, no anula la intervención divina. La oración está siendo más presente en tu corazón, la presencia de Dios Todopoderoso. Hermanos, es una realidad tan grande que los creyentes podemos disfrutar. Es una realidad, porque Dios no está metido en este templo, hermanos. La gente en la religiosidad va a los templos creyendo que ahí está Dios. Dios no está ahí. Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Ya no está en los templos Dios. ¿Sabe dónde habita el Señor? En los corazones que invocan su nombre. En los corazones que creen en Jesús. En los corazones que han nacido de nuevo y tienen a Cristo en su corazón. Ahí Él habita. Por eso, hermanos, si tú quieres percibir a Dios en tu vida, si tú quieres vivir la experiencia tan gloriosa de tener relaciones profundas con el Señor, hay que doblar las rodillas. Hermanos, si hay alguien que le gusta leer y estudiar y que los va a molestar hasta que me muera en que lean la Biblia, soy yo. Pero hermanos, si usted no ora, esto está muerto en su corazón. Usted necesita y yo necesito orar. Orar, porque de esa manera esto se hace real en nuestros corazones, se hace vida en nuestros corazones. La provisión, hermano, del Espíritu Santo va a permitir que la palabra de Dios fortalezca nuestros corazones, le va a dar vida al texto, va a hacer que ese texto sea claro, va a hacer que ese texto usted lo crea. No va a ser solo racional, va a llegar a lo profundo de su corazón, hermano, y va a fortalecer su vida. Hermano, no sé si a usted le ha pasado. A veces usted va a un sermón, escucha un montón de textos y usted dice, ya, estuvo bueno, entendí. Pero a lo mejor sale otro al lado suyo llorando. Tiene mucho que ver con cuán conectados estamos con el Señor, con cuán dispuestos estamos a escuchar la voz de Dios. Tú puedes estar en un sermón tremendo y salir sin nada, porque no hay vida de intimidad con el Señor. Hay un llamado de Pablo. Él está en la cárcel, está en una circunstancia difícil. Y él hace un llamado, iglesia, oren por mí. Yo voy a estar orando, ustedes oren por mí. Y yo sé que el Señor me va a sacar de aquí. Y yo sé que el Espíritu Santo va a proveer lo necesario. Si es necesario, va a hacer un terremoto y va a abrir esta cuestión. Y así pasó, hermano. Pablo fue liberado de una circunstancia tan difícil. Hermanos, ese mismo Dios que liberó a Pablo es el Dios que está hoy día con nosotros aquí. Es el mismo Dios que habita contigo en tu casa. Es el mismo Dios que te acompaña al trabajo. Es el mismo Dios que te ama y te amará por siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Por eso, fíjense, las certezas del apóstol Pablo vienen de cosas muy importantes, la oración y saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Esa es la manera en que tú tienes que mirar el mundo. A veces tú puedes estar solo, físicamente no hay nadie, pero tú tienes que mirar a la luz de la Biblia. Dios dice, yo estoy ahí contigo. No te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. Es tremendo esto. Pero además, segundo punto, las expectativas del creyente. Una cosa son las certezas. Saber que el Espíritu está ahí, saber que la oración tiene poder, son certezas. Pero ¿cuáles son nuestras expectativas? Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está mirando al futuro como parándose en puntillas y mirando así. Cuando uno está metido en el problema no ve nada, ¿cierto? A veces no ve nada. A veces necesitamos como pararnos en puntillas
y mirar más adelante. Hay gente que en el día a día no logra ver el futuro y está tan ansioso y preocupado que su corazón se amarga, se agobia. ¿Por qué? Porque le falta pararse en puntilla y mirar el futuro. Porque cuando tú ves el futuro y ves la solución del problema, dices, no saco nada con amargarme ahora. Porque va a pasar un tiempo y ya está la solución. ¿No les ha pasado muchas veces que han estado complicados en su corazón, amargados, pasan la semana y Dios sale con el problema y resolvió la cosa? ¿Lo resolvió? ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿No sería mejor entonces, antes de amargarnos y empezar a exteriorizar esas cosas, pararnos en puntilla, mirar el futuro y tener las expectativas de la liberación que Dios nos va a dar? De esa manera, hermano. ¿Por qué tanta gente está ansiosa? ¿Por qué tanta gente cae en depresiones, en angustias, en ansiedades? Porque le falta pararse en puntilla y ver lo que Dios ve. Necesitamos ver como el Señor. Esas son las expectativas. Fíjense, ese es el anhelo que Él tiene, esa es la esperanza, y es una esperanza, Él dice, una esperanza que no me va a dejar avergonzado. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor plenamente, Él no nos deja en vergüenza. Porque Él es fiel a su palabra. Si Él dice algo, Él lo va a cumplir. Amén. Tenemos que tener ese tipo de certezas. Esta idea de tener esperanza es una palabra que en el griego está significando una mirada atenta, una mirada ardiente, persistente, que se fija sobre un deseo. Esa es la palabra que está siendo utilizada como esperanza. Denota un estado de anticipación al futuro, es como prever, es una visión del futuro. Hermanos, ¿sabe cuál es la visión más clara del futuro que nosotros tenemos en la Biblia? Que se va a acabar el dolor, se va a acabar el sufrimiento, ya no va a haber más muerte, puro gozo. ¿No es mejor pensar eso, a pesar de que tenemos sufrimientos hoy día, que vamos a tener también un momento de liberación maravilloso en el futuro? Eso nos hace descansar, hermanos. La primera expectativa entonces de Pablo es que él no va a ser avergonzado. Hermanos, Pablo está en una cárcel, él está en una cárcel, sin embargo nos da una cátedra de cómo se debe ver la vida. Pablo está esposado, no está en un púlpito, pero nos enseñó mucho. Pablo, hermano, está siendo acusado. Pablo está viendo su vida humillada. Sus enemigos son malos e implacables. Las acusaciones contra él son muy complejas y pesadas que pueden causar su muerte. Pablo en ese momento reconoce que necesita oraciones, reconoce que necesita al Espíritu Santo. Sin embargo, hermano, a pesar de eso, él tiene las expectativas de que Dios no lo va a avergonzar. Dios no lo va a dejar ahí, por amor de su nombre. ¿Sabían ustedes que los cristianos del primer siglo eran acusados de caníbales? Era muy loco eso. Si usted lee un poco de historia cristiana, ¿saben por qué los acusaban de caníbales? Porque ellos hacían Santa Cena y decían que comían el cuerpo y la carne del Señor. Y los acusaban de caníbales y los metían presos y los golpeaban porque decían, estos son caníbales. Y yo no estoy haciendo una broma, es verdad. Así pasaba y los golpeaban a los cristianos por caníbales. También los acusaban de incendiarios. ¿Por qué? Porque cuando Nerón quemó Roma, en los años 60, estamos hablando de 60, el primer siglo, no 1960. Cuando él quemó Roma, le echó la culpa a los cristianos. Y por eso los cristianos fueron masacrados. Muchos de ellos, y puestos en cruces, tremendo. Esa era la realidad. Y fíjense que el apóstol Pablo entonces era el líder de esos terroristas. Él era el líder de la célula terrorista de la época, Pablo. Pablo por eso estaba preso, por eso estaba siendo golpeado. Y en esa circunstancia, él tenía la expectativa. Yo sé, Señor, que no me vas a dejar avergonzado aquí. Yo sé, Señor, que tú vas a redimir mi nombre. Y así fue. ¿Cuál es el apóstol más famoso en la historia? Pablo. Él no murió avergonzado. Él hoy día es reconocido como un gran apóstol de la iglesia de Cristo. Porque aquel que cree en el Señor y tiene la expectativa de que el Señor no lo va a dejar en vergüenza, aunque se muera, el Señor no lo va a dejar en vergüenza. Lo va a redimir. Amén. Y la segunda expectativa es que el apóstol Pablo tiene, es que él va a glorificar a Cristo en su cuerpo. Glorificar a Cristo. Fíjense, las metas de Pablo no era ser famoso. No lo era.
Él no quería ser famoso, no quería sino glorificar a Cristo con su cuerpo. Pablo no estaba construyendo su propio nombre, su reputación, sino estaba buscando la gloria de Cristo. Pablo no estaba detrás de las glorias humanas, no quería aplausos para él quería aplausos para Dios. Él quería que el Señor fuera exaltado. Pablo no era un obrero farandulero, él no era un showman como hay algunos predicadores hoy día. Él no era un showman. Él no andaba detrás de mercadeo con el evangelio. Él no era un charlatán. Pablo no estaba construyendo su patrimonio financiero con el ministerio, hermanos. Él no andaba haciendo eso, como muchos inescrupulosos lo hacen hoy. Él estaba usando su prestigio solamente para que el prestigio de Cristo fuera elevado. Su nombre sirvió. El que él fuera romano, el que tuviera algún grado de conocimiento, sirvió solamente para que el nombre de Cristo fuera exaltado. O sea, el creyente debe tener las expectativas correctas. Si usted vive para sí, es muy probable que muchas de nuestras oraciones no sean respondidas. Pero cuando nuestras oraciones no son para nosotros, sino para que Dios sea exaltado, para el beneficio de los necesitados, para que la gente sea bendecida, Dios va a respaldar. Porque Dios cumple y cuida su gloria. Cuida su nombre, más que el nuestro, hermano. Pablo comprendía que había sido comprado por un alto precio, hermanos. Mire, 1 Corintios 6:20, por favor, búsquelo conmigo. 1 Corintios 6:20. Fíjense lo que Pablo quiere. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo quiere que la gloria de Dios sea también a través de su cuerpo. Él no era un platónico, no era de la filosofía griega donde decía que el cuerpo es malo y solo lo espiritual es bueno. No, para él todo es de Dios. Nuestro cuerpo debe ser un instrumento de la gloria de Dios. Nuestra alma y nuestro corazón debe glorificar al Señor. Él con todo quería alabar al Señor. Él quería mantener, y por eso él mantenía su cuerpo en sujeción. Él se disciplinaba para que su cuerpo glorificara al Señor. Y también sabía que en su cuerpo estaba algo malo, ¿no? Las tentaciones, la carne. Y por eso él también sometía su cuerpo, porque él quería que con su cuerpo todo el nombre del Señor también fuera glorificado. Muchos de los que estamos aquí, quizás nuestro cuerpo ya está un poquito más gastado, ¿cierto? ¿A cuántos le tienen de repente sus achaques? ¿Cierto? ¿Ah? Ya pasamos los 25. Hace rato parece. Hace rato. Pablo era un hombre, hermanos, que a pesar de que su cuerpo estaba molido, él ya era un viejo veterano, maltratado, anciano. Dijo, con este cuerpo que me queda, yo voy a glorificar al Señor. Porque no necesitas ser joven para glorificar al Señor. Sino la convicción en tu corazón que todo lo que eres puede alabar al Señor. Amén. ¿Cómo entonces Pablo quiere glorificar a Cristo con su cuerpo? Fíjense, dos cosas muy tremendas. Él quiere glorificar a Dios con su vida, pero también él quiere glorificar a Dios con su muerte. Qué impresionante. Muchos quizás de los que estamos aquí, lo único que queremos hacer es vivir y mantenernos vivos. Y peleamos y a lo mejor luchamos con la idea de que no vamos a vivir para siempre. Pablo decía, no importa. Él tenía tan claro que su vida no acaba en la muerte, que para él la vida y la muerte son oportunidades para glorificar al Señor, porque su vida continúa. Aquel que cree que su vida termina en el sepulcro está viviendo un porcentaje muy pequeño de su existencia. Aquel que entiende que es eterno, entiende que los 80, 90 años de esta vida es recién la puerta de entrada a su realidad. Tu vida no termina en el sepulcro. Por eso puedes aprender que la muerte es un momento glorioso para seguir mostrando a Cristo. ¿Lo estamos viendo? Es tremendo porque
La gloria de Dios es el fin último de los seres humanos, es la meta que debe perseguir todo ser humano. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Nuestro vivir entonces será vano si no comprendemos que la realidad en este mundo es para dar gloria a Dios. No es para nosotros, aunque necesitamos muchas cosas, sin duda. Dios puede proveernos, pero la meta nuestra no es hacer tesoros aquí, sino glorificar al Señor. Nuestro cuerpo, hermanos, es solo un momento, una habitación, hermanos. Pertenece al Señor. Tu cuerpo y el mío le pertenecen al Señor. Cristo usó su cuerpo completo para entregarlo en la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. O sea, nuestro cuerpo puede ser útil para el ministerio, hermanos. Por eso, el apóstol Pablo en Colosenses, él decía: a Cristo predico, aconsejo, enseño. Y dice: con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Saben para qué es nuestro cuerpo, hermano? Para gastarlo, para glorificar al Señor. Para eso Dios nos dio un cuerpo. Para expresar alabanza, para servir al Señor, para bendecir a nuestros hijos sirviéndoles, atendiéndoles, cuidando, ayudando a las personas. Y no es para nosotros. Ya va a haber tiempo para descansar tanto. Ya va a haber tiempo. Va a tener una eternidad. Pero esta vida es para servir al Señor, hermanos. Y no se trata de ser trabajólico. Se trata de glorificar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestra mente y nuestro corazón. Pablo quiere entonces glorificar a Cristo con su cuerpo, pero en segundo lugar, glorificar a Cristo con su muerte. ¿Saben qué? No basta vivir bien, sino también hay que morir bien. Mire lo que le estoy diciendo, no basta vivir bien, sino hay que morir bien. Hay que entender lo que significa la muerte. Quien no muere bien, hermano, es aquel que no ha comprendido para qué vivió. Aquel que no comprende para qué Dios le ha dado vida, no va a morir bien. Aquel que gastó su vida en sus deleites, sus placeres, no va a morir bien. Va a querer seguir viviendo, y va a anhelar seguir viviendo y creyendo que esa era su existencia. Quien vive bien, quien vive bíblicamente, va a morir contento. Va a morir contento, porque aquellos que han vivido bien, centrados en la Escritura, saben para qué vivieron. Entendieron que todo lo que entregaron en su vida tuvo propósito. Que lo que sembraron en este mundo trascendió a la eternidad. No hicieron tesoros que murieron aquí, sino sembraron y cosecharon para la eternidad. Aquel que vive bien va a morir espectacular. Cuando usted lee frases de los hombres que llegan a los últimos momentos de su vida, aquellos que han vivido el Evangelio, aquellos que han vivido para Cristo, ¿saben cuáles son sus palabras últimas? Palabras como: ahora viene el premio, ahora entro a la gloria de Dios. Pero aquellos que han vivido para sí, llegan a sus últimas palabras y decir: no sé qué me espera al otro lado. No sé qué hay allá. Solo terror y espanto. Pero aquellos que viven para Cristo parten de este mundo con plena certeza de lo que hay al otro lado. Por eso Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién llega a los últimos minutos de su vida y dice: wow, perfecto, me voy, nos vemos, chao, ya nos vemos, cabros, allá en la fiesta? ¿Quién puede llegar así? ¿Saben quién puede llegar así al último minuto de su vida? Quien vivió bíblicamente, quien entendió para qué era la vida, qué es la vida, cuál es el propósito de la vida. Puede llegar al último minuto y decir: wow, he acabado la carrera, he guardado la fe, solo me queda ahora esperar la corona de premio por esta pasada. Qué tremendo, hermano. Qué diferente es la cosmovisión bíblica a la cosmovisión religiosa, incluso naturalista. Qué importante es comprender la vida. No se puede glorificar a Cristo en la muerte. ¿Quién entonces no glorificó a Cristo en su vida? Tengo 3 ejemplos. Predicadores: Miguel Goncalves Torres, pastor presbiteriano que vivió en el siglo XIX, dijo a la hora de su muerte: pensé que yo iría al cielo a la hora de la muerte, pero fue el cielo quien me vino a buscar.
Qué lindo. Wow, cuando leí esto yo dije, wow, yo quiero decir algo así. Voy a pensar muy bien mis últimas palabras. Para que alguien las anote. Que este es un poeta. Pero qué tremendo. Pensó que él iba a ir al cielo, pero el cielo vino a buscarlo. Porque quien vivió para Cristo sabe que el Señor lo viene a buscar. Otra frase, Dwight Moody, un tremendo predicador del siglo XIX, a la hora de su partida dice, miren lo que dice, se aleja la tierra, se acerca el cielo, estoy entrando en la gloria. Martin Lloyd-Jones, el ilustre predicador galés, considerado el pastor más influyente del siglo XX, al morir dijo a su familia, no oren más porque me sane, no oren más porque me sane, no me detengan de entrar a la gloria. Aquel que vive para Cristo, la muerte no es un problema. La muerte es su premio. La muerte es la entrada, la esperanza más gloriosa que tienen los hijos del Señor. Aquel que vive para Cristo entiende que este mundo es un suspiro. La respiración profunda viene en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Por eso, las certezas son importantes, hermanos, son muy importantes. Las expectativas son muy importantes. Pablo tenía certezas de oración y del Espíritu Santo. Y sus expectativas eran claras, que él sabe que el Señor no lo va a avergonzar. Y él sabe que el vivir para Cristo y morir para Cristo es lo mejor que puede pasar. Pero también, tercer punto, las razones del creyente, las razones. Tenemos muy buenas razones, hermanos. El versículo 21, fíjense las razones que da Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tiene buenas razones para glorificar y para vivir. La vida es Cristo, verso 21, ¿cierto? La vida es Cristo. Para aquellos que no creen en Dios, para aquellos que no tienen esperanza en Dios, la vida después de esta tierra no existe, ¿no? Ellos dicen, muchos dicen, aquí se acaba todo. Somos polvo de estrellas, dicen algunos astrónomos. ¿Ah? Carl Sagan y otros, y el último que hizo la última película Cosmos, un profesor universitario muy conocido, muy mediático, que aparece en televisión, él dice, somos polvo de estrellas. Qué tremendo, polvo de estrellas. Son filósofos estos tipos, son tan increíbles, se hacen necios creyendo ser sabios. Fíjense, hermanos, entonces, los filósofos en su búsqueda de la verdad han fallado, porque no han entendido realmente qué es la vida. Escudriñan densos volúmenes en la historia del pensamiento humano, buscando encontrar el sentido último de la existencia humana. Ellos están tratando de entender cuál es la razón de la existencia. Ayer en un par de conferencias que tuve de creacionismo, en la mañana a jóvenes y en la tarde en una iglesia, estuve exponiendo sobre creacionismo. Les decía, hermanos, qué tremendo. Les cité a una filósofa estadounidense, una escritora que se llama Ayn Rand, y ella decía, con un montón de palabras, que era la moralidad del ser humano y los propósitos del ser humano es ser felices. Y ser felices mientras no daña a nadie. Miren, eran como 4 o 5 líneas de palabrería, pero al final es, sé feliz y no dañas a nadie. Y para eso fue a la universidad. Pero se hacen famosos escribiendo libros, tratando de decirle al ser humano cuál es el propósito de la vida. Salomón entendió muy bien cuál es el propósito de la vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Porque aquel que teme a Dios y guarda su palabra entiende lo que es vivir. Y aquel que entiende lo que es vivir va a morir muy bien. ¿Quieres morir bien? ¿Quieres morir contento? Vive para Cristo. Vive plenamente de todo corazón. Entrega todo tu corazón a Cristo, porque vas a vivir bien y vas a morir muy bien. Los psicólogos se sumergen en el océano de los sentimientos más profundos del alma, buscando las razones de la vida, las razones de la psiquis. Muchos intentan encontrar el sentido de la vida en el dinero, en el placer, en el éxito, en la vida, ¿no? En la juventud. Pero todo eso pasa, hermanos. El dinero pasa, ¿cierto? ¿No les pasa a ustedes que llega a fin de mes y como que le sale ala a la plata?
Te compras un auto feliz, te llegó el auto, ¡wow! Pasa un tiempo y vamos comprando repuestos, que falló tal cosa, y métale plata, y la benzina hoy día está cerca de la luca, hermano, y ya es un dolor salir a dar una vuelta en el auto porque es caro. Pero la gente busca su felicidad en las riquezas, entregan su alma al dinero, abandonan familias, abandonan a Cristo, abandonan el congregarse por amor al dinero. Es tremendo, porque muchos están tratando de definir lo que es la vida. Muchos están tratando de definir y explicarle a otros qué es la vida. Todos ellos han fallado. El único que sabe lo que es la vida es el Señor. Él dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. El que viene conmigo, el que viene a mí, va a conocer al Padre. Va a entender lo que es la vida, va a entender lo que es su existencia y va a poder vivir bien aquí y morir muy bien. Yo anhelo eso para todos nosotros, hermanos, los que estamos aquí. El gran paladín del cristianismo, ese viejo apasionado, Pablo, el apóstol, de quien estamos hablando, dice que Cristo es la razón de la vida. Yo creo eso y anhelo que tú también lo creas. Para Pablo, Cristo marcaba el comienzo, la continuación, el fin, la inspiración y la recompensa de su vida. Por eso los premios más grandes que puede recibir un hijo de Dios, ¿sabe cuál va a ser? Cuando el Señor le diga, ven siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el reposo del Señor. No creas que tus logros más grandes va a ser darle educación a tus hijos. No creas que los logros más grandes tuyos va a ser pagar la hipoteca de tu casa. No creas que los logros más grandes es haber terminado una carrera universitaria. Los logros más grandes de tu vida va a ser que el Señor te diga, ven siervo fiel, hiciste para lo cual hiciste todo lo que yo quería que hicieras en este mundo. Me glorificaste. Entra y descansa. Entra y disfruta. Entra y sé libre de todo lo que en este mundo te afligió. ¿Se dan cuenta lo que es la vida? ¿Se dan cuenta un poco mejor lo que también es la muerte? Porque Pablo lo entendía muy bien. Él decía en el verso 21, la muerte es ganancia. Hermano, ¿quién piensa así hoy día? ¿Quién piensa que morir es lo mejor que le puede pasar? Los que ya no tienen esperanza en la vida, quizás. Los que se quieren morir porque ya están afligidos. Porque ya quieren salir del terror que les presenta la vida en sus mentes y en sus corazones. Pero Pablo podía decir, lo mejor que me puede pasar es morir porque voy a la presencia del Señor. Aquel que parte y se quita la vida sin Cristo en el corazón no sabe realmente lo que hay al otro lado. No va a estar mejor al otro lado. Va a ir al terror eterno más grande que puede existir y que ha sido creado, que se llama infierno. Pero aquel que parte con Cristo sabe que al otro lado no hay infierno para nosotros. Está la gloria. La muerte para el cristiano, hermanos, no es el final de todo. La muerte no es el cesar la existencia. La muerte no es un fracaso ni una derrota. Para el cristiano la muerte es ganancia. Y por eso, hermanos, tenemos razones claras para estar contentos cuando un creyente parte. La muerte de los santos es preciosa. La muerte de los santos es la graduación. No sé si ha habido alguna vez alguna graduación, cuando el joven estudia y entra y sale de la universidad y están todos ahí. Este día viernes que pasó, graduamos a los que hicieron consejería, ¿no? Y pusimos esa música que está de fondo en las graduaciones. Y todo muy lindo, muy bonito. Precioso, hermanos, ahí. Todos contentos, felices. Pero a veces nos cuesta mirar que la muerte es eso. Si pudiéramos ver a aquel cristiano, si Dios nos permitiera ver a aquel cristiano que parte en el cementerio, podríamos verlo vestido de ropas blancas, con palmas en sus manos, cantando y alabando al Señor, libre de todo dolor, corriendo sin limitaciones, alegrándose, con un diploma que dice, bienvenido, Hijo de Dios. Eso es la muerte.
para los creyentes. Por eso es ganancia. Por eso es bueno. Por eso la muerte es buena cuando partimos con Cristo. Pablo lo sabía. En primer lugar, la muerte es ganancia porque es el descanso de todas las fatigas. Hermanos, ¿cuántos de aquí a veces están fatigados? Cansados. ¿Cuántos quieren destruir el reloj despertador? ¿Cuántos con un mazo le darían así, ¡pah!, al teléfono en las mañanas? Y en la tarde, cuando vienen en el metro apretujados, algunos así todos sudados, con olor y cansados, ya y con los achaques que le duele la espalda. Apocalipsis 14:13 dice que en el momento futuro, dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe. Fíjense lo que decía, bienaventurados de aquí en adelante, fíjense, bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren en el Señor, felices, felices, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Hermanas, chao hacer las cosas de la casa. Chao recogerle la ropa, desordenar a los cabros. Chao todo lo malo, hermano, todo lo malo, chao, descansarán de sus trabajos. Porque sus obras con ellos siguen, hermanos. Ya estamos listos en el cielo. Entonces, hermano, no es ganancia la muerte. No es ganancia. En segundo lugar, la muerte es ganancia porque morir es el paso de perfeccionamiento para entrar en la gloria. Tú no puedes entrar con tu cuerpo a la presencia del Señor. Tu cuerpo, el que tenemos se destruye en la gloria de Dios. No sirve. Morimos. La muerte es el perfeccionamiento de nuestro cuerpo. Es un paso de mejoramiento impresionante. Hebreos 12:23. Y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Somos perfeccionados. Se acabó la gana de pecar. Toda esa gana de pecar se acaba. ¿Cuántos tienen ganas de pecar a veces? Ya, pues sean honestos. ¿Están pecando todos mentirosos? Miren, los pellea todos juntos. A todos nos dan ganas de pecar. ¿O te dan ganas de bendecir cuando te ofenden? ¿Te dan ganas de decir gracias por la ofensa? Aleluya. Alabado. En tercer lugar, hermano, ¿por qué es ganancia la muerte? Es ganancia porque morir, hermanos, es ir a la presencia completa de Dios. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está aquí, sabemos que Dios está con nosotros, pero en ese instante le veremos cara a cara. Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, le dijo al hombre de la cruz, hoy. Cuando un cristiano muere, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vamos con el Señor. Cuarto lugar, y ya estoy terminando. La muerte es ganancia porque la muerte de un justo es algo hermoso a los ojos de Dios. A Dios le agrada la muerte de los cristianos, ¿sabías? Qué paradójico, ¿no? Porque a nosotros no nos gusta la muerte. A Dios le gusta la muerte de los hijos. ¿Saben por qué? Porque vienen con Él. Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, dice la Escritura. Porque Cristo venció la muerte, sacó el aguijón y triunfó sobre ella. La muerte, hermano, ya no nos separa de Dios, nos une. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Mateo 25:34. Aquel día el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué les he contado todo esto? ¿Por qué hemos visto el texto hasta aquí? ¿Por qué hemos visto la necesidad de tener nuestras razones, nuestras expectativas muy claras? Y también, hermanos, tener todas las convicciones claras sobre la vida, sobre la muerte. Porque la palabra del Señor nos envía a tomar decisiones. Usted y yo tenemos que tener decisiones. Los que estamos aquí estamos vivos todavía, ¿cierto? Sí. Sí, están vivos.
Algunos pareciera, ¿no? No, están vivos, están vivos. No están durmiendo, ¿no? Ok. Fíjense, el tener las convicciones, tener la certeza, tener las razones claras, no solamente para que nos sintamos bien, sino porque Dios nos está invitando a tomar decisiones. A tomar decisiones. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a morir? Usted tiene que tomar decisiones. ¿Cómo va a seguir viviendo el resto de sus días? ¿Conforme a la palabra o conforme a lo que su corazón dicta? Fíjense lo que dice el 22 al 30. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué nos está diciendo el texto 22? Pablo estaba en un dilema, hermanos. Y yo creo que ese mismo dilema tenemos que responder hoy día nosotros aquí. ¿Qué es mejor para nosotros? Tener el dilema correcto. Él dice, para mí vivir en la carne resulta para mi beneficio. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Él decía, ¿qué hago? Para mí lo mejor es morirme. Decía Pablo, lo mejor que me puede pasar ahora es que me muera, porque me voy con el Señor. Pero él decía, estoy en un dilema. La iglesia me necesita. Mis hermanos necesitan de mí. ¿Sabes cuál es el dilema que tú tienes que responder hoy día? Es qué es lo que realmente te retiene aquí. ¿Te retiene el amor por su iglesia y su pueblo? ¿O te retiene el amor por lo que tú solo amas? ¿Es tu amor egoísta lo que te retiene en este mundo? ¿O es el amor de Dios el que te hace amar a toda la gente y eso te retiene aquí? ¿Es porque solo quieres criar a tus hijos que te retiene esta vida? ¿O son los propósitos de Dios los que te retienen en esta vida? Tu corazón tiene que dar una respuesta en este día. ¿Qué es lo que te retiene aquí? ¿Tu egoísmo o los propósitos del Señor? Lo estamos viendo, mi familia. Pablo estaba en el dilema correcto. Lo mejor es irme con Cristo, pero los propósitos del Señor me tienen aquí. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿Lo estamos viendo? El Señor le está hablando. Dios habla claro. ¿Qué es lo que me tiene aquí? ¿Qué es lo que nos tiene aquí? El que yo no sé quién va a criar a mis hijos. ¿Eso me tiene aquí? No. Los propósitos del Señor son los que me deben mover el corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Todos los cristianos tenemos este mismo conflicto. Tenemos que aprender y meter muy fuerte en nuestro corazón que nuestra patria está en los cielos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y al otro lado, la muerte para nosotros es una ganancia, verso 21, pero todavía tenemos un trabajo que hacer aquí. Pero ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Tienes que responderlo muy bien. Son los trabajos que el Señor nos dio. Hemos sido salvados para las buenas obras que el Señor preparó de antemano que anduviésemos, o son las obras que yo me estoy inventando hacer. Ese es el dilema que Pablo respondió y que todos nosotros, iglesia amada, estamos hoy día llamados a responder. Entonces, hermano, el cristiano no huye de la vida ni teme a la muerte. La abraza la vida y la muerte con la misma emoción. Un cristiano verdadero va a abrazar la vida y la muerte con la misma emoción. Fíjense, eso hace un cristiano. En la vida Cristo está con él y en la muerte él está con Cristo, hermano. ¡Qué tremendo! En la vida él realiza la obra de Cristo, en la muerte él disfruta la gloria de Cristo. Eso es el cristianismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero Pablo tenía esta preferencia por la muerte. Suena extraño, ¿no? Suena extraño que alguien prefiera morir. La mayoría de la gente prefiere morir cuando ya no soporta más el dolor. Los hijos de Dios prefieren morir no por dejar de sufrir, sino porque saben que ahí van a estar en un lugar increíble. No hay resort del mundo que te pueda dar lo que el Señor nos puede dar. Amén. Gozo incalculable, no más lloro. No. Hermano, los que van a un resort lo pasan fantástico, pero terminan llorando 24 cuotas. Endeudados hasta aquí, felices 8 días y 7 noches y llorando 24 meses, hermano, para pagar lo que vivieron en una semana. Es una locura, ¿no? Es una locura.
En primer lugar, entonces, Él sabe que la muerte es quedarse libre de una gran carga. Llevar nuestra vida a veces es una carga. Llevar nuestra vida, llevar nuestros cuerpos es una carga. Nos casamos enamorados, felices, queríamos hacer la mejor familia, la mejor relación de pareja, pero hay momentos donde queremos, sácamelo, Señor. ¿Te la llevas o te la envío? ¿Cierto? Segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, algunos son capillas pequeñas, otros son basílicas, hay de todos los tamaños, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un Dios, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este cuerpo de humillación, este cuerpo que se cansa, este cuerpo que duele, este cuerpo que tiene achaque, este cuerpo que se enferma, no será más. La Escritura dice, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Porque a veces incluso hemos querido servir al Señor y nuestro propio cuerpo lo ha impedido. A veces hemos querido disfrutar la vida y nuestro cuerpo lo ha impedido. Es un cuerpo de humillación. Quizás hoy estás joven y no lo estás viendo tan claro, pero va a llegar el día donde tu cuerpo te va a humillar. Dice la Escritura, este cuerpo de humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo de Cristo. Va a ser semejante al de Él, el que tiene hoy día. Por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios es suficientemente poderoso para darnos un cuerpo que va a durar para la eternidad. Yo quiero ese modelito. Quiero andar en ese modelo. Porque este ya está complicado. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Morir, escúchelo muy bien, no solo para usted, sino también para que usted le pueda compartir a aquellos que van a partir. Porque si hay algo seguro en la vida, que te vas a morir. Tú, tus hijos, tus padres, todos se van a morir. Si hay algo que nunca vas a poder evitar, es que te vas a morir. Pero la muerte, hermanos, no es el purgatorio, no es para el purgatorio. La muerte no es para el sepulcro, no es el camino al sepulcro. Ni a sucesivas reencarnaciones, como algunos locos que les gusta dar vuelta. Sino la muerte es estar en Cristo, es estar presente en Cristo para siempre. Morir es dejar este cuerpo y habitar inmediatamente con el Señor. Morir no es partir hacia el más allá desconocido, sino partir para estar con Cristo en el cielo, residencia conocida. Morir no es un viaje hacia las tinieblas, a lo desconocido, al tormento, a la soledad. No es eso la muerte. Morir es una partida para estar con Cristo, para tener una íntima relación con Él, perfecta y eterna comunión para siempre. Eso es la muerte. Yo creo que tenemos que dejar de pensar en la muerte como algo malo y entender que vamos para lo mejor, que es la muerte. Y mientras estamos en lo peor, que se llama vida, que es lo más difícil, vivamos para Cristo y dependiendo de Él. ¿Se dan cuenta que es una vuelta de carnero respecto de lo que la gente piensa en el mundo? La vida quieren aprovecharla al máximo porque creen que esto es todo. No, la gran parte está después. Entonces nuestros motivos para seguir viviendo es servir a los demás. El motivo de que tú sigas vivo aquí en la tierra, según la Biblia, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el motivo de la vida. Amar como nunca has amado. Servir como nunca has servido. Esa es la razón de la existencia de los seres humanos aquí, en este mundo. Entonces, pensar solamente en la tierra sin volverse hacia el cielo, hermanos. Pensar en
en este mundo, como que este mundo es todo. ¿Saben lo que construyó de nuestra cultura? Una generación racionalista y estéril. Una generación, ¿saben ustedes que la generación de jóvenes hoy día, creo yo que es la generación más egoísta que hemos visto? Los jóvenes de hoy viven para sí, solo para ellos. Piensan en ellos, absolutamente en ellos. Tus hijos y los míos están siendo tentados y movidos a ser una generación de las más egoístas que hay sobre este planeta. Pero cuando pensamos en el cielo y en los planes del Señor, nosotros nos vamos a producir, vamos a ser una generación que ama, que sirve, que ayuda. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, hermanos queridos, la decisión entonces es vivir de modo digno, no ser causa de tropiezo a los débiles, vivir de modo digno, levantando el evangelio como la batalla, como un estandarte, predicar a Cristo. Y verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Así tenemos que vivir, hermanos, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Fíjense que cómo las decisiones de vivir para Cristo impulsan a los creyentes a estar firmes, a ser uno, a no pelearse entre ellos. Hermanos, el apóstol Pablo estaba llamándole la atención a la iglesia porque estaban perdiendo el foco. Vivir para ellos, vivir con un foco distinto a esta vida, empezaba a generar problemas. Cuando todos los cristianos entienden para qué es la vida, dejamos de pelear. Dejamos de tener diferencia entre nosotros porque tenemos un solo objetivo: glorificar al Señor en este mundo. Un corazón, verso 27, una mente, una manera de trabajar, una fe. Eso es lo que el verso 27 nos está diciendo. Y termina con el verso 28, 29, 30. En nada intimidados, cuando entendemos que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo no tenemos miedo. A nada, hermanos. Para aquellos que nos van a perseguir, ¿saben lo que es indicio? Dice el texto, que ellos están perdidos. Si los cristianos son perseguidos en este país, como es muy probable que pase en las próximas décadas, si la cosa sigue como va a ser indicio de que ellos están perdidos y que nosotros somos hijos del Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Yo quiero hacerles el último llamado desde este sermón. Vivamos juntos por Cristo, muramos juntos por Cristo y vamos juntos a la eternidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la idea de que el apóstol Pablo nos deja? Vivamos juntos por Cristo, muramos juntos por Cristo y vámonos juntos a la eternidad. ¿Le gustaría llevarse a sus hijos también a la eternidad? Vivas en Cristo con ellos. Porque si vive en Cristo con ellos, van a estar con usted en la muerte, con Cristo, y en la eternidad también. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por su palabra?